Vamos a continuar con los temas de geometría analítica. Bueno, hoy vamos a ver otro tema que es importante para, pues más que nada, tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo en los siguientes temas que son del segundo departamental y pues también igual en cálculo diferencial, ¿no? Cuando llegamos al tema de la derivada, pues ahí también. Bueno, entonces, para empezar, pues, ¿qué es la pendiente? O más bien, ¿qué fórmulas vamos a ocupar en este tema? ¿Sí? Bueno, principalmente debemos empezar con lo que es un ángulo de inclinación. ¿Sí? El ángulo de inclinación es aquel ángulo que está medido entre 0 y 180 grados y se toma con respecto al eje de las X. ¿Sí? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una línea recta que pasa por aquí, ¿sí? Entonces, el ángulo de inclinación se toma siempre desde dónde hacia dónde. Pues desde 0 hasta los 180 grados. ¿Ok? Entonces 180 grados. Y aquí están los 0 grados. Entonces, estamos de acuerdo que el ángulo de inclinación, ¿sí? De la recta sería este ángulo que se forma aquí. ¿Ok? De esta manera. ¿Sí? Si tuviéramos, por ejemplo, una línea recta que pasa por aquí, entonces el ángulo se mide siempre desde dónde? De derecha a izquierda. Es decir, empezando en el eje de las X y terminando hasta donde toca la línea recta. ¿Ok? Entonces, es así como nosotros vamos a determinar el ángulo de inclinación. ¿Sí? Claro, ¿no? Si lo hiciéramos con el transportador, ¿ok? Entonces, si se fijan, pues este ángulo, pues es agudo. Este ángulo, pues ya es obtuso, ¿no? Entonces tendríamos que ahí poner el transportador y checar cuál es el ángulo de inclinación que tiene la recta, ¿sí? Pero como estamos en la materia de geometría analítica, lo vamos a determinar analíticamente. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, es aquí donde vamos a introducir el concepto de la pendiente, ¿ok? ¿Y qué es la pendiente? Bueno, la pendiente se va a definir formalmente como la tangente de ese ángulo de inclinación. ¿Sí? Así como ustedes escucharon, vamos a introducir un poquito de lo que vieron en su segundo semestre en geometría y trigonometría. Entonces, fíjense bien, yo cómo, o a qué conclusión, bueno, más bien, ¿cómo es que llego a la conclusión de que la pendiente, ajá, pues es el ángulo, ¿no? De inclinación de esa recta, ¿sí? Bueno, yo llego a partir del siguiente razonamiento. Entonces, observen, vamos a suponer que nosotros tenemos una recta, ¿no? Que pasa por aquí, supongamos, ¿ok? Entonces, yo voy a decir, bueno, si yo lo quisiera determinar analíticamente, podría hacerlo mediante la construcción, ¿no? De un triángulo rectángulo que se forma con respecto al eje de las X, ¿sí? Pero, bueno, eso es si tomáramos como referencia, pues, aquí, ¿no? Tendríamos que conocer esta distancia y pues esta distancia, ¿sí? Y a partir de esta forma, pues bueno, usando la trigonometría podríamos encontrar este ángulo de aquí, ¿no? Porque sabemos que la tangente de un ángulo es igual a quién? Pues al cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasaría si, por ejemplo, pues no conociera esas distancias? Si en lugar de tener esas distancias yo tuviera dos puntos. Entonces, miren, supongamos que yo quiero saber la, el ángulo de inclinación de esta recta conociendo el punto 2 y conociendo pues el punto número uno, ¿ok? Entonces, de la misma manera, si este es el punto uno, entonces esta es la abscisa uno y esta es la ordenada uno. Esta sería la abscisa 2 y esta sería la ordenada número 2, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, se forma de la misma manera, pues un triángulo rectángulo, ¿no? Y yo pues prácticamente prolongo estas líneas de aquí, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el triángulo rectángulo, obviamente pues el triángulo rectángulo que ya tenía el grandote, y si ustedes observan, pues son triángulos que son semejantes. Entonces, ¿por qué tienen la misma manera? Nada más, tienen la misma forma, nada más que uno está más grande y el otro está más chico, ¿ok? Y si ustedes observan, este ángulo que tenemos aquí es exactamente el mismo que vamos a obtener acá. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, pero ¿a qué conclusión llegas de que son semejantes? Bueno, si ustedes también o lo quieren ver de esta manera, si ustedes se fijan, estas son dos rectas paralelas, ¿sí? Esta de aquí con esta de acá. Son dos rectas paralelas cortadas por una secante.
Entonces, si ustedes se fijan, estos ángulos de aquí son correspondientes, o sea que van a medir exactamente pues lo mismo, ¿ok? Bueno, entonces, estamos de acuerdo que para saber esta distancia sería ¿quién? Pues sería y2 menos y1, ¿sí? Tendría que ser la diferencia entre este con este. Y para saber esta distancia de aquí, pues tendría que ser la diferencia, ¿no? De este de aquí con este de acá. Es decir, x2 menos x1. Ahora, si lo quieren ver numéricamente, vamos a suponer que este mide 5 y este mide 2. Entonces estamos de acuerdo que esta distancia sería el 5, ajá, las 5 unidades que mide esta línea de aquí a acá, menos las 2 unidades que mide de aquí a acá. Entonces 5 menos 2, ¿cuánto me da? 3 me da la distancia. Es por eso que si yo quisiera calcular esa distancia, pues tendría que restar, ¿no? La de aquí menos la de acá. ¿Ok? Yo espero que se haya entendido ese ejemplo. Por eso lo quise ver de esa manera, ¿no? Numéricamente. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a la conclusión? Bueno, si yo quisiera saber este ángulo de aquí, pues aplico la tangente y digo, la tangente del ángulo θ, pues va a ser igual aquí al cateto opuesto, que es y2 menos y1 entre el cateto adyacente, que sería x2 menos x1. Y si yo sé que la tangente del ángulo de inclinación es igual a la pendiente, entonces por lo tanto la pendiente va a ser igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y listo. De esta manera es como yo encuentro la pendiente de, pues, una recta, ¿no? Y obviamente, pues, para esa recta, pues, que voy a tomar como referencia, pues, dos puntos, ¿no? En este caso, pues, no importa el orden, si este es x1 y si este es x2, o si este es x2 primero y luego este es x1, aquí realmente no importa quién asignemos, quién es uno o quién es dos, no es como el tema anterior, ¿no? De la razón dada, donde aquí sí era importante determinar, ¿no? De dónde hacia dónde íbamos. Bueno, entonces ahora, ustedes van a decir, bueno, pero yo quiero saber tal cual, pues, el ángulo de inclinación. Bueno, si yo lo quisiera hacer partiendo de esta fórmula, observe, si yo sé que la tangente del ángulo θ pues es igual a la pendiente, entonces si yo quiero saber cuánto mide este ángulo, si ustedes observan, la tangente me está estorbando. Entonces la paso del otro lado como función inversa, es decir, como tangente a la -1 de la pendiente. O otra forma equivalente sería arcotangente de la pendiente. Listo. Y pues si ustedes observan, pues ya aquí ya tenemos todas las fórmulas que vamos a ocupar pues en este tema, ¿no? Nada más son tres. Esta de aquí, esta de acá y esta de acá. Únicamente son las que vamos a ocupar. Ahora, sin embargo, ustedes deben de recordar que trigonométricamente, pues claro, ¿no? La tangente de un ángulo, ¿sí? Puede tener diferente signo con respecto a que, bueno, si se encuentra en el primer y segundo cuadrante. Si ustedes observan, en el primer cuadrante del plano cartesiano, lo voy a poner con otro color. Ah, donde dejé mi plumón rojo. Bueno, creo que se cayó, o lo confundí con otro color. Ah, no, lo dejé por acá. Miren, estamos de acuerdo que la pendiente, bueno, perdón, la tangente, ¿sí? En el cuadrante número 1 es positiva y en el cuadrante número 2 es negativa. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué? Bueno, si ustedes recuerdan la definición de tangente para cualquier ángulo, ¿sí? Es que la tangente de un ángulo es igual a la ordenada entre la abscisa. Entonces, si ustedes realizan el plano cartesiano, y si por ejemplo yo quisiera determinar la tangente aquí, si ustedes observan, aquí las ordenadas como son positivas y las abscisas como son, pues también son positivas, ¿no? Por eso decimos que la tangente en el primer cuadrante, pues es positiva, pero en el segundo cuadrante es negativa. ¿Y por qué razón? Bueno, porque si ustedes quisieran determinar la tangente de este ángulo que va hasta acá, ¿sí? Entonces, aquí las ordenadas como son, son positivas, pero aquí las abscisas son negativas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes se acuerdan del tema, por ejemplo, de que vieron en segundo semestre, donde pues les daban el plano cartesiano, les daban un punto y tenían que determinar, ¿no? Seno, coseno y la tangente, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el ángulo siempre se mide igual, de la misma manera, desde el eje de las X hasta donde toca la recta. Entonces, si yo quisiera determinar el ángulo de aquí a acá, entonces es desde donde empiezan las X hasta donde toca a la recta, ¿no? Y entonces el ángulo, pues era toda esta parte de aquí, ¿ok? Entonces, pues esto qué implica, bueno, que la pendiente se puede interpretar de diferentes maneras y dependiendo del valor que nos salga, ¿sí?
es si se encuentra el ángulo de inclinación está entre 0 y 90 o entre 90 y 180, ¿sí? ¿Y eso qué lo va a determinar? Bueno, entonces, una vez recordando esto, ¿sí? Esto es prácticamente tiene que ver más con trigonometría, ¿ok? Entonces, si una pendiente nos llega a salir positiva, ¿ah? Si una pendiente nos llega a salir positiva, entonces quiere decir que el ángulo de inclinación en dónde va a estar. ¿Entre qué valores? Pues va a ser menor a los 90 grados, pero mayor a los 0 grados. ¿Ok? Si una pendiente es negativa, entonces el ángulo de inclinación se va a encontrar entre los 180 y es menor a 180 y mayor a los 90 grados. ¿Ok? Así se lee. Menor a 180 y mayor a los 90 grados. ¿Ok? Justamente por esta razón, porque si ustedes se fijan, si yo hago la división más entre menos, que es en donde estamos situados en el segundo cuadrante, ¿sí? ¿Qué valor de la tangente me va a salir? Pues me va a salir un valor negativo, ¿sí? Entonces, si la pendiente es negativa, ya es indicativo de que el ángulo de inclinación es que es mayor a 90 y menor a 180, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la pendiente es igual a cero? Bueno, se dice que el ángulo de inclinación, ¿sí? Es igual a los 180 grados, ¿sí? ¿Y por qué a los 180 grados? Bueno, porque si ustedes, por ejemplo, quisieran determinar, por ejemplo, ¿no? El ángulo de inclinación de una recta así, fíjense bien, vamos a suponer que este es el plano cartesiano, ¿no? Y X. Entonces, si yo quisiera determinar la pendiente de esta línea recta, entonces estamos de acuerdo que mi ángulo de inclinación, ¿desde dónde lo tomo? Pues lo tomo desde aquí hasta acá. Ajá. Y si yo pusiera ciertos puntos, entonces observen, vamos a suponer que lo quisiera determinar en este punto de aquí por donde pasa, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que este mide -3. ¿Sí? Entonces, si ustedes observan, ¿qué coordenada tiene este punto? Pues este punto tiene como coordenada -3,0. Y si yo quisiera determinar la tangente en ese punto, pues ¿cómo me quedaría? Me quedaría como la tangente del ángulo teta es igual. ¿Cuánto mide la ordenada? Pues la ordenada mide 0. ¿Cuánto mide la abscisa? Mide -3. 0 entre -3, ¿cuánto me da? Pues 0. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si ustedes observan, si la pendiente vale 0, entonces quiere decir que el ángulo de inclinación será de 180 grados. ¿Ok? Entonces, por último, ya nada más hay que determinar cuando la pendiente pues no está definida. Es decir, si la pendiente nos llega a salir un número entre 0, quiere decir que el ángulo teta será de 90 grados. ¿Y por qué será de 90 grados? Bueno, porque fíjense bien, ¿qué pasaría si yo quisiera determinar, por ejemplo, vamos a poner otra recta, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero determinar la pendiente Y y X, ¿no? Entonces, supongamos que yo tengo una línea así, ¿vale? Entonces, yo quiero determinar la tangente, por ejemplo, de este punto, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que este punto aquí, la Y, ¿cuánto mide? 3 y la X, pues vale 0. ¿Ok? Entonces, nuevamente recapitulando, que la tangente para cualquier ángulo es la ordenada entre la abscisa, entonces la tangente de ese ángulo será, por lo tanto, ¿de cuánto? ¿Cuánto vale la ordenada? 3. ¿Cuánto vale la abscisa? 0. Pero recuerde que la división entre 0 no está definida. De hecho, si ustedes lo ingresan a su calculadora, les dice error matemático. Entonces, ¿cuál es la razón? Bueno, la razón es porque el ángulo de inclinación que tiene, pues es de 90 grados. Porque si ustedes lo hacen de aquí hasta acá, pues es 90 grados. ¿Ya vieron? Entonces, por esa razón es que nuevamente, si la pendiente es positiva, ¿qué quiere decir? Que la pendiente tiene un ángulo de inclinación entre 0 y 90. Si es negativa, su ángulo está entre menor a 180, pero mayor a 90 grados. Si la pendiente vale 0, el ángulo es de 180 grados. Y si la pendiente es un número entre 0, quiere decir que vale 90 grados. Como resumen, si su pendiente es como su brazo derecho, ajá, es positiva. Y si la pendiente es como su brazo izquierdo, es negativa. Tan, tan, se acabó. Y si es así, pues entonces quiere decir que mide, pues, 0, ¿no? Bueno, vale 0 la pendiente, ¿ok? Entonces, y si ustedes se fijan, o sea, es como les digo, si es positiva se tiene que ver así, ¿no? Y si ustedes se fijan, forma que, pues un ángulo agudo.
Y si su pendiente se ve así, entonces, ¿qué forma? Forma un ángulo obtuso, o sea, mayor a 90, pero menor a 180. ¿Ok? ¿Sí? Y para el de 180 grados, pues hagan de cuenta que se ve así, ¿no? Y X, así. Y ese es el ángulo de inclinación. Y para el de 90 grados, les van a decir, bueno, ¿por qué da tantos rodeos? Bueno, porque es importante, ¿no? Saber prácticamente, pues, cada uno, ¿no? El porqué de las cosas. Entonces, si la línea es así, y forma 90 grados, así sí tiene que ver cada una de sus líneas, ¿no? Cuando ustedes determinan la pendiente. Y pues en realidad, pues prácticamente eso es todo el tema, ¿no? Pero toda es la parte introductoria. Las únicas fórmulas que utilizamos son esta de aquí y estas de aquí, ¿no? Estas dos son lo mismo, nada más es como una forma equivalente, ¿no? Este es cuando aparece en la calculadora y este, bueno, como aparece en los libros, ¿ok? Ah, y otra situación. ¿Qué pasaría entonces si la pendiente es negativa? Bueno, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado al momento de que calculamos el ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces, cuando yo calcule el ángulo de inclinación, para el ángulo de inclinación, ¿sí? Entonces, observe, si la pendiente es positiva, entonces el ángulo de inclinación se calcula como arcotangente de la pendiente. Pero si el ángulo de inclinación es negativo, entonces θ se va a calcular como ¿quién? Como arcotangente de la pendiente, pero le voy a sumar 180 grados, ¿sí? Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué se le suma 180 grados? Porque aquí me va a dar un ángulo que es negativo, ¿sí? Entonces ese ángulo negativo, pues lo compenso, ¿sí? Conociendo su medida real, sumándole 180 grados, ¿sí? Entonces, acuérdense, si la pendiente le sale negativa, ¿sí? Al momento de que quieran calcular el ángulo de inclinación, hay que sumarle 180 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más estamos trabajando en primer y segundo cuadrante. Uh-huh. Si fuera ya que el punto estuviera en el tercer cuadrante, el cuarto cuadrante o así, como lo hacíamos anteriormente, pues ya es otra circunstancia, ¿no? Pero aquí, pues nada más es eso. Entonces, prácticamente ese es el resumen del tema.